En el corazón de la siempre animada ciudad, escondida entre edificios modernos e imponentes, se encontraba una librería antigua. Su fachada, desgastada por el paso de los años y el clima, parecía contarnos historias olvidadas. El letrero, apenas visible bajo capas de polvo y suciedad, decía simplemente: libros usados y raros. Pocas personas se atrevían a entrar. El interior, oscuro y lleno de polvo, era como un laberinto de estanterías repletas de libros antiguos. El aire denso y húmedo olía a papel viejo, cuero gastado y a algo más, algo inexplicablemente antiguo. Era un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. La gente que pasaba por allí, siempre apurada, no se fijaba en el tesoro escondido tras las ventanas descoloridas. Solo aquellos que buscaban algo único, algo más allá de lo común, se atrevían a entrar en sus profundidades. La librería era un santuario olvidado, un guardián de secretos ancestrales. Marcos, un joven con mirada curiosa y una pasión sin límites por los libros antiguos, se sentía irresistiblemente atraído por la librería. Desde niño, pasaba horas y horas explorando bibliotecas y mercados, buscando tesoros ocultos entre páginas amarillentas. Para él, cada libro era un portal a mundos desconocidos, una ventana a la historia y la imaginación. La vieja librería, con su aura de misterio y su promesa de secretos olvidados, era un desafío que no podía resistir. Un sábado por la tarde, con su mochila desgastada y una mezcla de emoción y algo de miedo, Marcos se dirigió hacia la librería. Al cruzar la puerta, sintió una descarga, una sensación extraña como si hubiera pasado una frontera invisible. El interior de la librería era aún más oscuro y laberíntico de lo que Marcos había imaginado. Las estanterías, que llegaban hasta el techo, parecían estar a punto de derrumbarse bajo el peso de tantos libros. El silencio, solo interrumpido por el crujir de las tablas del suelo bajo sus pies, era casi palpable. De repente, una figura emergió de las sombras, una anciana con el rostro lleno de arrugas y unos ojos que parecían brillar con luz propia, lo observaba con atención. Su voz, áspera pero extrañamente melodiosa, rompió el silencio. ¿Buscas algo en especial, joven?, preguntó la anciana sin apartar la mirada de Marcos. ¿O solo te ha traído la curiosidad? Estoy buscando algo diferente, respondió Marcos, un poco nervioso bajo la intensa mirada de la anciana. Algo que no encuentre en ningún otro lugar. La anciana sonrió, un gesto fugaz que pareció iluminar su rostro por un instante. Entonces, has llegado al lugar indicado, dijo, señalando hacia el fondo de la librería. Pero te advierto, joven, no todos los libros están destinados a ser leídos. Intrigado, Marcos se adentró en el laberinto de estanterías. Finalmente, en un rincón oscuro, encontró lo que parecía ser un libro sin título ni autor. Su cubierta, de un material extraño y flexible, era completamente lisa. Al tomarlo en sus manos, Marcos sintió una descarga recorrer su cuerpo. Un escalofrío le recorrió la espalda. La anciana, que había aparecido a su lado como por arte de magia, lo observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación en sus ojos. «Ten cuidado con lo que deseas encontrar, joven», susurró la anciana. «Este libro no es como los demás». Ignorando la advertencia de la anciana, Marcos se llevó el libro a casa. Esa noche, incapaz de resistir la tentación, comenzó a leerlo. Las primeras páginas estaban en blanco, pero a medida que avanzaba, fueron apareciendo palabras escritas en una tinta roja intensa, como si fueran sangre fresca. Las palabras parecían cobrar vida propia, susurrando en su mente con una voz gutural y amenazante. El libro hablaba de rituales oscuros, de pactos con entidades antiguas, de un poder inimaginable y terrible. A medida que leía, Marcos sentía que algo cambiaba a su alrededor. La temperatura de la habitación bajó de repente, un frío antinatural que le helaba los huesos. Las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y bailando en la periferia de su visión. Las siguientes noches se convirtieron en una pesadilla para Marcos. Sufría pesadillas vívidas, llenas de criaturas horribles y paisajes infernales. El libro parecía tener una influencia maligna sobre él, susurrándole en sueños, atrayéndolo hacia un abismo de locura. Durante el día, se volvía cada vez más solitario y paranoico. Veía sombras acechando en cada esquina,
Escuchaba voces susurrantes entre el ruido de la ciudad. El libro, que ahora emanaba un frío intenso, se había convertido en una obsesión para él. A pesar del miedo que sentía, Marcos no podía dejar de leer el libro. Las palabras escritas en rojo parecían latir con una energía oscura, prometiéndole un poder que lo atraía y lo aterraba al mismo tiempo. La transformación de Marcos era aterradora. Sus ojos, antes llenos de curiosidad, ahora brillaban con una luz febril. Su piel, pálida y tirante, parecía estirarse sobre sus huesos. Se había vuelto un extraño para sus amigos y familiares, un prisionero de la oscura influencia del libro. El libro, que al principio solo tenía las páginas con las palabras rojas, comenzó a llenarse de escritura. Aparecían nuevos párrafos con una rapidez alarmante, escritos con la misma tinta roja vibrante. Las palabras parecían retorcerse y vibrar en la página, como insectos desesperados por escapar. Marcos ya no dormía. Pasaba las noches en vela, leyendo en voz alta pasajes del libro, su voz un susurro monótono y sin emoción. Parecía estar recitando algún tipo de conjuro, sus palabras cargadas de un poder oscuro e incognoscible. Una mañana, los padres de Marcos lo encontraron inconsciente en su habitación. El libro, abierto sobre su pecho, emanaba un frío glacial. Lo llevaron al hospital, pero los médicos no encontraron ninguna explicación médica para su estado. Marcos permaneció en coma durante varios días, su rostro pálido y demacrado, su cuerpo consumido por una fuerza invisible. Luego, tan repentinamente como había enfermado, desapareció. La habitación estaba vacía, la ventana abierta de par en par. Lo único que quedaba era el libro, abierto sobre la cama, sus páginas llenas de palabras escritas en rojo, susurrando en silencios secretos innombrables. Semanas después, una joven estudiante de arte entró en la vieja librería. Estaba buscando inspiración, algo diferente para un proyecto. La anciana, con sus ojos antiguos llenos de una tristeza infinita, la observaba desde detrás del mostrador. La estudiante se sintió atraída por un libro sin título, su cubierta lisa y fría al tacto. Parecía emanar una extraña energía, una llamada irresistible. «Ten cuidado con lo que deseas encontrar, joven», susurró la anciana, su voz apenas audible. «Este libro no es como los demás». La joven, sonriendo con incredulidad, tomó el libro y se lo llevó a casa. Esa noche, bajo la tenue luz de una lámpara, comenzó a leer. Las primeras palabras, escritas en una tinta roja intensa, parecieron arder en sus ojos.